Buenas tardes, compatriota. Muchas gracias por acompañarnos en La Escoba Social. Lo invito muy cordialmente a que nos visite en nuestra página web en www.laescoba.social. Escuché una polémica realmente entretenida entre el señor representante del Colegio de Ingenieros y el señor ministro de Transportes en torno a una frase popular, coloquial, hasta podría decir yo infantil: miar fuera el tarro. ¿Usted entiende, compatriota, qué es miar fuera el tarro? A usted le ofende que le digan: estás miando fuera el tarro. Lo usan todos, los viejos, los menos viejos, los jovencitos, cuando alguien está equivocado. Y el joven y activo y querido ministro de Transportes, ante una postura más política que técnica del representante del Colegio de Ingenieros, que lo conocemos desde hace años por ser un profesional muy serio en su ramo y por tener una actividad política permanente, gremial, colegial o personal, pero él hace política y aborda temas que son de política, de obra pública, pero de política. En torno a el medio siglo que llevan las comunidades del norte, especialmente del cantón de San Carlos, sin la carretera que los gobiernos corruptos e irresponsables no le han querido dar, ahora que el gobierno del presidente Chávez y del ministro Amador dicen que dentro de 2 o 3 años vamos a tener esa carretera. Y realmente la vamos a tener. El personero del Colegio de Ingenieros dice que eso, pues él no se lo cree. Y Amador le contesta y le dice: usted está meando fuera el tarro. Y eso provocó una irritación de el representante de los ingenieros, que llevó a la respuesta que le dio el presidente Chávez hace unas horas, diciéndole: tranquilo, no se irrite, nadie está para molestarlo. El país está para crecer, para desarrollarse y para hablar de manera seria y de manera directa. Dice don Rodrigo que si él se resintiera por los insultos de la chancletuda, por los insultos de las barbacoas de Alajuela, por los insultos de Cafetal de Naranjo o por los insultos piangüeros, etcétera, 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 dice don Rodrigo que él no pararía de llorar ni saldría de la casa. Ciertamente hay políticos y hay profesionales que todos los días mean fuera el tarro, se equivocan. Entonces, claro que cuando hay una respuesta de un gobierno que no se agacha, que no le tiene miedo a la prensa canalla y que no se hace un puñito cuando lo insultan, pues cualquiera puede decir que me dieron con un guante blanco y me ofendieron. Seamos serios, la carretera para San Carlos va, como fue hoy el puente del río Virriz, como fue el acueducto que casi deja sin colegio a los muchachos del Cobao, como van los proyectos de La Lima, de Taras, como van todos los proyectos de infraestructura, como van los 16 proyectos que Mauricio Batalla, el ministro Amador y el presidente Chávez impidieron que se cayeran y que quedaran botados, como había acaecido con el gobierno PAC corrupto. Que mean fuera el tarro, mean fuera el tarro. Muy interesante.
Hay otro detalle, tema 2, que me llama mucho la atención, y es que uno de los abogados de ANEP, laboralista, adorador de Fidel Castro, asesor legal de la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas, le tiene el perro amarrado en una importante cantidad de millones de colones a la Caja del Seguro Social. ¿Qué dice ANEP? ¿Qué dice el Colegio de Ciencias Económicas? ¿Cómo contratan a un abogado pisoteando la ley que impide que un colegio profesional contrate a alguien que le tiene el perro amarrado a la caja? Pero no es el único. Viene lo bueno. Ustedes han visto lo ácidos que son los del partido Frente Amplio. Ustedes han visto cómo se desempeñan en esas trincheras, esas curules convertidas en trincheras de la maledicencia del partido del chancletismo parlamentario. Pues oigan, el esposo de la principal asesora del Frente Amplio, abogada de años de la ANEP, le debe más de 25 millones de colones a la Caja Costarricense del Seguro Social. Y por supuesto que ni Sofía Guillén, ni el comandante Ortega, ni el diputado Robles dicen esta boca es mía. Qué interesante. Y el otro tema, para cerrar nuestra conversación de hoy, es el concepto casta codiciosa. Don Rodrigo dijo ayer que ese concepto lo escuchó por primera vez de este servidor. Y por supuesto que es cierto y me hace mucha gracia. Y no solo porque las palabras de don Rodrigo son verdaderas, sino que quiero enseñarles este libro, loscanallas.info, que ustedes lo pueden consultar en la web en www.loscanallas.info. Pues resulta que en el glosario que tiene este libro está el concepto casta codiciosa. Y dice así en la página 495. Casta codiciosa, sector minoritario socioeconómico que controla el ámbito financiero y los grandes medios de comunicación. Procura acaparar los grandes negocios del país y añora adueñarse de las empresas públicas, sin importarle la realidad social y humana costarricense. Ahí está la prueba y usted puede consultarlo en www.loscanallas.info. Casta canalla, ahí los tenemos y en este libro usted podrá ver quiénes son los principales representantes de la casta codiciosa y por supuesto de la prensa canalla al servicio de esta casta. Este es el último libro que publiqué hace 2 años. Aquí usted puede ver la segunda edición de mi primer libro, Los embusteros de la mala fe, que publiqué en enero del 2018 y provocó una incontinencia de tinta y papel en La Nación que al día siguiente que presenté este libro me dedicaron 9 páginas y portada que decía: Juan Diego Castro dice que los de La Nación somos psicópatas. En este libro, que es la segunda edición de Los embusteros de la mala fe, hay un último capítulo que dice: el 1 de junio del 2012
Manuel Francisco Jiménez y Antonio Álvarez, con la sonrisa de sus señoras Marín Raventós, publicaron una nota falsa y maliciosa sobre la inexistente agresión a la madre de Juan Diego Castro. Es la hija de Santi, Adriana Álvarez CR, la que ordenó trolear a Juan Diego Castro CR, y el encargado de eso fue Blanco Marcos de JBQ, la agencia de Jaimito Jiménez Solera, primo de Manuel Francisco Jiménez Echeverría y accionista de La Nación. Este libro se publicó por primera vez en octubre del 2001, en esta edición, y aquí usted puede ver con toda claridad el depósito judicial donde La Nación me tuvo que pagar 12 millones de colones de indemnización y de honorarios por haber publicado noticias falsas injuriándome, así como fue condenado a publicar en sus 10 primeras páginas esa sentencia condenatoria. En el 2016 publiqué esta otra obra donde señalo con precisión las torturas mediáticas que recibí de parte de Amelia Rueda, de Yanina Segnini y de Carlos Villalobos. Aquí está explicado muy bien, punto por punto, qué fue lo que hicieron estas señoras. Y por supuesto, me refiero también, y digo aquí en la contraportada, sus nombres los conservo en la carpeta de la patanería folclórica. Los periodistas Ronald Moya, Mauricio Herrera, Irene Vizcaíno, William Méndez, Carlos Villalobos y Yanina Segnini. En ese momento Herrera era ministro de comunicación del PAC Corrupto 1 y después embajador en Honduras del PAC Corrupto 2. Así es que usted puede ver, compatriota, que a lo largo de 30 años he dedicado más de 1000 páginas a investigar y a señalar a la prensa canalla de Costa Rica, que por supuesto sigue meando fuera el tarro por más pavor y por más odio que destilen contra el gobierno de la República. Muy buenas tardes y muchas gracias.